Uno de los temas periodísticos de esta jornada, se están analizando cambios en la reforma en diputados. Allí está Rubén Suárez. Vamos a conectarnos con él. Rubén, ¿cuáles son las novedades a esta hora en el anexo de la Cámara de Diputados? Adrián, María Belén, que ya está presente el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Julio Alac, que también está el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. El pleno de los diputados de estas 4 comisiones está finalizando el cuarto intermedio, se va a reanudar en cuestión de minutos. La diputada Diana Conti, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya está también en esta sala de audiencias, precisamente es el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto, de Justicia y de Legislación General, que comenzó esta mañana con la lectura de una carta enviada por el titular de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, la exposición después de diferentes sectores de la justicia y el pleno, el debate en sí, propiamente dicho de plenario de comisiones, va a arrancar a continuación en estos minutos, formalmente con una exposición del ministro de Justicia de la Nación. También está, reiteramos, el secretario de Justicia. Y posteriormente el debate, el uso de la palabra, van a confirmar en cuestión de minutos la cantidad de diputados que piden en plenario de comisiones hablar y luego seguramente las preguntas y repreguntas de cada uno de los diputados. Recuerden que ya adelantó la propia presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se va a debatir probables modificaciones a estos 3 proyectos que vienen de la Cámara de Senadores, que ya obtuvieron la media sanción de la reforma de la justicia, que en el caso de que, por ejemplo, en la reforma del Consejo de la Magistratura se haga algún tipo de modificación de ese proyecto que ya obtuvo la media sanción, el camino parlamentario marca de que mañana al llegar al recinto va a obtener media sanción, no se va a convertir en ley por haber modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen, a la Cámara de Senadores, y ahí sí, con estas modificaciones, otra vez el Pleno de la Cámara Alta tratará estos proyectos de los 3 en cuestión, que ya obtuvieron la media sanción en senadores, y en el caso de aprobarlos con estas modificaciones, ahí se van a convertir en ley. Esto es lo que pasa, es el anexo de la Cámara de Diputados. Rubén, el gobierno dijo, no somos sordos ni autistas, en realidad lo dijo Julián Domínguez, pero era una voz muy fuerte en estas últimas horas, que daba a conocer también la posición del gobierno respecto de la modificación de algunos puntos que están en debate, ¿verdad? Sí, entre ellos sí lo confirmó el propio Agustín Rossi, que es el jefe de bloque del Frente para la Victoria, que hace algunos minutos en este salón que se armó para las notas también habló con los medios y dijo que van a debatir cada uno de los puntos, que se abrió el proyecto y de hecho que esto va a ocurrir en cuestión de minutos después de la exposición del ministro de Justicia de la Nación, o sea que cada uno de los diputados de los diferentes bloques que forman parte de este plenario de 4 comisiones van a debatir, por ejemplo, la reforma al Consejo de la Magistratura. Los 3 temas de la reforma judicial que se debaten hoy son aquellos que vienen del Senado, por eso los trata la Cámara de Diputados: la reforma al Consejo de la Magistratura de 13 a 19 miembros, entre otros puntos, la creación de las cámaras de casación y el proyecto que regula las medidas cautelares. Rubén. Por ejemplo, los temas administrativos del Consejo de la Magistratura, lo dijo el propio Agustín Rossi, que serán algunos de los debates de ahora. Sí, Rubén, te quería preguntar puntualmente por aquellas modificaciones que pretenden ser introducidas por parte de los jueces. De hecho, la Asociación de Magistrados estuvo presente hoy porque tanto Agustín Rossi como Julián Domínguez, como presidente de la Cámara de Diputados, dijeron que iban a hacer lugar, ¿no es cierto?, a todas aquellas modificaciones pretendidas si es que cumpliese la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo. Una, recordarás, es la que Horacio Berbitsky, por ejemplo, introdujo a propósito de las medidas cautelares, agregando a la posibilidad de vida, cuando se habla de que no haya un atentado contra la vida, sea vida digna, digamos. Eso es lo que trascendió. Y respecto de las presentaciones que se hicieron hoy, ¿cuál sería introducida? Porque, por ejemplo, algunos dijeron que se le daba menos facultades a la Corte Suprema de Justicia, uno de los puntos. Otro, cómo era que se iba a introducir el voto popular para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el 114, por el cual dicen los que se oponen a este proyecto que debiesen elegirse entre pares en caso de abogados y jueces. Te pregunto algunos casos puntuales, ¿no? Si trascendió cuál modificación va a introducirse. Sí, lo primero y lo que responden los legisladores del Frente para la Victoria y de los diferentes partidos de la oposición, que cada uno de los puntos, al estar abierto ahora la discusión, se va a hacer posterior a la palabra del ministro de Justicia, se van a debatir. Los que vos marcás son algunos de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver también
muy puntual a la carta del titular de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, en lo que tiene que ver con la parte administrativa, los fondos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál va a ser el órgano que lo regule? Bueno, hay diferentes posturas también en ese lugar. La proporcionalidad, recuerden, de 13 a 19 miembros. Se lo preguntamos a Agustín Rossi, también eso se va a debatir en esta oportunidad. Lo que marcabas vos de las medidas cautelares, ello ya sufrió algunas modificaciones en la Cámara Alta. Tiene el visto bueno de los legisladores aquí en la Cámara de Diputados, principalmente en el Consejo de la Magistratura. En ese, de los 3 proyectos, va a ser el que más tiempo en debate de los diferentes bloques, porque se va a debatir, se va a tratar punto por punto, se le va a dar el uso de palabras según confirmó también la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, pidiéndole a la propia diputada de la oposición, Elisa Carrió, que se quede para debatirlo. En ese momento Carrió se levantó y se fue. Hay que ver cuál es la actitud que va a tomar ahora, porque después de más expositores del propio ministro de Justicia habrá debate. Por tiempo indeterminado no se sabe, no hay un tiempo de 3 o 4 horas, dicen que van a debatir hasta que todos los diputados quieran hablar, así que se espera una jornada larga en este plenario. Sí. Respecto del principio de constitucionalidad, alguno, por ejemplo, está haciendo referencia a eso, más allá de las declaraciones de Jorge Yoma, que dijo que esto tenía corto plazo, porque después iba a haber presentaciones, si eran sancionadas todas estas leyes, ¿no es cierto?, como proyectos que están ahora siendo analizados, y que, digamos, iba a llegar un planteo de fondo respecto a las mismas. ¿Hay algún planteo concreto ahora respecto de la constitucionalidad o no de algunos de los proyectos? Sí, más temprano y de diferentes sectores hablaron con constitucionalistas, por ejemplo. De aquí en más y el debate del Pleno, para entender lo que van a escuchar a ustedes ahora y lo que va a venir en cantidad de horas, serán, más allá de las palabras del ministro de Justicia, el punto y artículo por artículo, y en cuestiones particulares, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, de cuestiones especiales. Ya de la constitucionalidad de todo esto lo explicaron más temprano diferentes expositores de un lado y del otro. Se abrió el debate desde muy temprano, alrededor de 12 especialistas de diferentes sectores de la justicia, aquellos que estaban a favor o en contra de este proyecto a la reforma judicial, a la democratización de la justicia, hablaron de un lado y del otro. Ahora los diputados los quieren llevar directamente a lo técnico, a las cuestiones parlamentarias, para ver qué modificaciones, qué punto, qué coma, qué texto agregarle. Ahí van a pasar las principales cuestiones, porque se va a poder modificar, ya lo adelantó el Frente para la Victoria, y de ahí en más continuar, ¿no? Desde ya, y es un debate interesante para ser escuchado, con lo cual en distintos tramos vamos a tomar el contacto con vos de forma permanente. Gracias, Rubén. Hasta luego.